Hola, me gustaría hablarles sobre la organización territorial de Argentina, un país extenso y diverso, compuesto por provincias, municipios y barrios, cada uno con su propia identidad y función dentro del mapa nacional. Desde la selva misionera hasta la Patagonia, desde los Andes hasta la llanura pampeana, Argentina es un país de grandes contrastes geográficos y culturales. Cada región, cada provincia y cada municipio tienen su propia identidad, costumbres y tradiciones que enriquecen la nación. Entender la organización territorial de Argentina es clave para comprender su funcionamiento político, económico y social. A lo largo de estos videos, exploraremos en detalle sus provincias, municipios, barrios y regiones, para descubrir cómo se estructura este vasto y diverso país. Argentina está dividida políticamente en 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. Vamos a ver en un mapa dónde se encuentran ubicadas y sus respectivos nombres. Lista de las 23 provincias y Cava. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava. Cada provincia tiene su propio gobierno, con un gobernador, una legislatura y autonomía en ciertos temas, mientras que Cava tiene su propio jefe de gobierno. Buenos Aires, provincia y ciudad. El nombre Buenos Aires puede referirse a dos entidades diferentes en Argentina. Provincia de Buenos Aires es la más grande y poblada del país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, es la capital de Argentina y tiene un gobierno autónomo. Ambas son fundamentales para el país, ya que concentran la mayor actividad económica, política y social de Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, es la capital de Argentina y el centro político, económico y cultural del país. Se encuentra en la región central de Argentina, en la costa del Río de la Plata. Datos generales. Superficie, 203 kilómetros cuadrados, es una de las capitales más pequeñas del mundo en extensión. Población, aproximadamente 3 millones de habitantes, aunque la población flotante diaria llega a 6 millones debido a los trabajadores y visitantes del conurbano. División política, 15 comunas y 48 barrios. Gobierno, tiene autonomía desde 1996, con su propio jefe de gobierno, legislatura y poder judicial. Límites. Norte, Río de la Plata. Sur y oeste, provincia de Buenos Aires. Este, Río de la Plata. Historia y fundación. La ciudad fue fundada 2 veces. En 1536 por Pedro de Mendoza,
pero la ciudad fue abandonada por ataques indígenas. En 1580 por Juan de Garay, quien la refundó con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Desde entonces, se convirtió en un puerto estratégico para el comercio y en el epicentro del desarrollo del país. Cada comuna tiene una junta comunal encargada de gestionar los asuntos barriales. Cava es el motor financiero y comercial de Argentina. Sus principales actividades son: las finanzas, alberga la bolsa de comercio y bancos importantes. El turismo, recibe millones de turistas al año. La cultura y entretenimiento, es una de las ciudades con más teatros del mundo, concentrados en la avenida Corrientes. La educación y tecnología, tiene varias universidades, como la UBA, y un creciente sector de startups tecnológicas. Cava tiene el sistema de transporte más desarrollado del país. Posee 6 líneas y más de 90 estaciones de subte. Más de 100 líneas de colectivos conectan toda la ciudad y el conurbano. Sus trenes vinculan Buenos Aires con el AMBA y otras provincias. Cuenta además con Ecobicis, un sistema de bicicletas públicas y gratuitas. Cava también es una ciudad con una gran vida cultural. Algunos de los lugares más importantes son: el Teatro Colón, uno de los mejores teatros del mundo. El Congreso Nacional y Casa Rosada, sedes del Poder Legislativo y Ejecutivo. El Museo de Bellas Artes, con obras de Van Gogh, Rembrandt y más. Estadios de fútbol como por ejemplo la Bombonera, Boca, y el Monumental, River. Además tiene una gran diversidad de parques y espacios verdes como los bosques de Palermo, el Rosedal y el Jardín Botánico. En resumen, Cava es la capital del país, con autonomía propia. Es el centro político, económico y cultural de Argentina. Tiene 48 barrios y una población de 3 millones de personas. Es una de las ciudades más turísticas y vibrantes de América Latina. Es una ciudad de gran importancia nacional e internacional, con una identidad marcada por la inmigración, la cultura y su rol clave en la historia del país. Ahora hablemos de la provincia de Buenos Aires. Es la provincia más grande y poblada de Argentina, ubicada en la región pampeana. Su capital es La Plata. Tiene una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados, es la más extensa del país. Cuenta con una población de aproximadamente 17 millones de habitantes, más del 38% del total de Argentina. Se encuentra dividida políticamente en 135 partidos. Está ubicada en la región centro-este de Argentina. Limita al norte, con Santa Fe y Entre Ríos. Al oeste con La Pampa, Córdoba y Río Negro. Al este con el Océano Atlántico y al sur con Río Negro. En resumen, es la provincia más grande y poblada de Argentina. Tiene 135 partidos. Los partidos son la unidad política y administrativa básica de la provincia. Cada partido tiene su propio intendente y consejo deliberante. Dentro de cada partido puede haber varias ciudades, pueblos o localidades. Es el motor económico del país, con fuerte producción agroindustrial y turística. La capital es La Plata, pero hay muchas ciudades importantes. Cuenta con una gran red de rutas y autopistas que la conectan con Cava y el interior, además de trenes y colectivos interurbanos. No menos importantes son sus puertos clave en Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata y sus aeropuertos en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Es una provincia clave para el desarrollo de Argentina, con una gran diversidad de paisajes, actividades y cultura. Aunque no son divisiones oficiales, la provincia se agrupa en 2 zonas importantes. Una el conurbano bonaerense y la otra el interior de la provincia. Bien, hablemos primero del conurbano. El conurbano bonaerense es la zona de la provincia de Buenos Aires que rodea la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava. El término conurbano proviene de la palabra conurbación,
que significa la unión de varias ciudades o localidades que crecen y se expanden hasta formar un continuo urbano. Está compuesto por 24 partidos y es la región más densamente poblada del país. El conurbano se caracteriza por su alta densidad de población, con más de 10 millones de habitantes, también por su gran interconexión con Cava mediante transporte público, trenes, colectivos y autopistas, y por su fuerte desarrollo industrial y comercial, pero también con problemas de infraestructura y desigualdad. A continuación les dejo la lista de los 24 partidos que conforman el conurbano con sus respectivas secciones. Ahora veamos el interior de la provincia. El interior de la provincia de Buenos Aires está compuesto por los partidos que no forman parte del conurbano bonaerense. Como la provincia tiene 135 partidos en total y el conurbano abarca 24 partidos, el interior bonaerense está conformado por los 111 partidos restantes. Adjunto el listado correspondiente, separado por regiones. Además encontramos otra subdivisión importante, el AMBA. El AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, es una gran región urbana que abarca la ciudad autónoma de Buenos Aires, Cava, y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que rodean a Cava. Dentro de esos 40 municipios, hay 24 que forman el conurbano bonaerense y 16 adicionales que están fuera del conurbano pero se incluyen en el AMBA por su cercanía y relación económica con la ciudad. El término metropolitana hace referencia a la concentración urbana de una gran ciudad y sus alrededores, que forman una unidad funcional en términos de economía, transporte y servicios. El AMBA no es una jurisdicción política oficial, sino una región de planificación y desarrollo. Es la región más poblada del país, con más de 15 millones de habitantes, su alta densidad de población y la interconexión con otras áreas hacen que sea un foco clave en el desarrollo urbano y económico del país. También es el centro político, económico y social de Argentina y tiene una red de transporte interconectada, trenes, colectivos y autopistas, que facilita la movilidad entre Cava y los municipios del conurbano, fundamental para la economía y la organización territorial. El conurbano bonaerense y el AMBA tienen una gran superposición, pero todos los partidos del conurbano están en el AMBA. Entonces, ¿dónde está la confusión? A veces se confunden términos porque el AMBA incluye 16 municipios adicionales fuera del conurbano. Estos municipios están más alejados del centro urbano, pero siguen teniendo una conexión importante con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Los 16 municipios fuera del conurbano estricto que forman parte del AMBA son Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Mercedes, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, Cañuelas, Presidente Perón, San Vicente, La Plata, Bransen, Punta Indio, Magdalena, Ensenada. Estos municipios, aunque no forman parte del conurbano bonaerense, tienen una fuerte conexión con la ciudad de Buenos Aires por motivos laborales, comerciales y de transporte. En conclusión,
No hay partes del conurbano bonaerense que queden fuera del AMBA, ya que el conurbano es el núcleo central del área metropolitana. Resumen final. Argentina está dividida en 23 provincias. Su capital es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, está organizada en 48 barrios y 15 comunas. La provincia de Buenos Aires tiene como capital a La Plata y cuenta con un total de 135 partidos, los cuales se encuentran divididos en conurbano bonaerense con 24 partidos. Y el interior de la provincia de Buenos Aires con 111 partidos. Bueno, hasta acá llegamos con este primer video sobre Buenos Aires, la ciudad autónoma y la provincia. Como vimos, son territorios distintos, pero profundamente conectados en lo social, económico y cultural. Desde la gran metrópoli porteña hasta los rincones del interior bonaerense, cada lugar tiene su propia identidad y su rol dentro del país. En el próximo video, seguiremos explorando más sobre Argentina y su organización territorial. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por acompañarme.